Amén. A su nombre, hermanos. Dese la vuelta y salude a su hermano. Amén. Aleluya. Bienvenido. Gracias, hermanos. Bienvenido a la casa del Señor. En esta noche abra sus Biblias en 1 Samuel capítulo 17. Primera de Samuel capítulo 17. Y cuando lo tenga me dice un amén. Ok, vamos a leerla. Del versículo 1 al 11. Dice así. ¿Lo tenemos? Dice: los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Seco, que es de Judá, y acamparon entre Seco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre a otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gad, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía gravas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de la lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de bronce, de hierro, e iba el escudero delante de él. Y se puso y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿por qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: oh, yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Verso 11. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Amén. Pueden sentarse en esta hermosa noche, hermanos. Vamos a ver algunas cosas. Permítame un momento, porque aquí está muy chiquito este púlpito. Gracias, hermana. Vamos a observar, hermanos, algo que se asimila a lo que estamos viviendo hoy en día. Algo que tenemos que saber primeramente, hermanos, es que yo y usted tenemos un enemigo. Israel tenía como enemigo a los filisteos. Israel siempre tuvo pleito con los filisteos. Hubo veces que los vencieron y otras veces perdieron, pero siempre
tuvo pleito con ellos. De la misma manera, nosotros los creyentes, hermanos, tenemos un enemigo. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que nuestro enemigo es el adversario, el diablo. Y él, dice la Escritura, como león rugiente, anda mirando a ver a quién devorar. Tenemos que entender eso. No podemos, hermano, bajar la guardia. El enemigo día tras día está dispuesto a querer vencernos. Y déjame decirte, si tú comienzas en el Señor y te acabas de bautizar, aquel que antes era tu amigo se ha vuelto tu enemigo porque le diste la espalda a él y le has dado tu vida a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No podemos pasar por alto que nosotros como pueblo de Dios todo el tiempo tenemos guerra. ¿Cuántos dicen amén? Desde que se levanta, hermanos. Es más, usted peleó para poder venir a la casa de Dios y venció. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Vamos a observar, hermanos. La Escritura dice en los versículos 4 y 7, hablan el aspecto de este enemigo. Dice, ¿verdad? Y hablaba acerca que cómo vestía este hombre. Y la Biblia dice que era un gigante, ¿sí? Pero no solamente la estatura de él era lo que asustaba, sino que también lo que este hombre traía puesto. Óigame, tanto así que a los hombres que peleaban por Israel tuvieron miedo. En nuestros tiempos, hermano, el tiempo que estamos viviendo, usted puede, con una vez que solamente oiga las noticias, usted se puede mirar qué grande es la pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? Y más, hermano, cuando le pasan en la televisión, en las noticias, le pasan a un hombre, a un anciano, a un joven que está en una cama con unos tubos en la boca. Y no sé qué tanto más dice, ¿verdad?, las noticias. Y que cuando usted acaba de ver las noticias, le entra un miedo y no quiere salir a la tienda ni a su jardín ya sale, ¿verdad? Ciertamente el aspecto de lo que estamos viviendo da terror, hermanos. ¿Sí? Dice que Goliat vestía con toda esa armadura y daba un aspecto, y quién sabe cómo sería en su fisonomía física, en su cara, que daba miedo. Ahora, dice la Escritura, hermanos, en el versículo 8 y 10, vamos a leerlo, versículo 8 y 10. Déjeme. Versículo 8 y 10 dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puestos en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Versículo 10. Y añadió el filisteo: oh, yo he desafiado al campamento de Israel
dadme un hombre que pelee conmigo. ¿Sabe? Hoy en estos días, el pueblo de Dios, hermanos, ha sido desafiado. Goliat desafió a Israel. Como nosotros, esto que estamos viviendo, hermanos, nos ha desafiado. Para ver si en realidad confiamos en Dios. Un desafío es un reto. Un desafío, hermanos, es un llamado a pelear. Porque es lo que está haciendo Goliat. Mándenme a uno de ustedes para que pelee conmigo. Y mire, y da una condición. Si me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venciere, ustedes me serviréis. Qué tremendo, ¿ah? Ahora, la pregunta sería, ¿cómo nosotros vamos a responder a ese desafío? ¿Cómo vamos a responder a lo que estamos pasando? ¿Cómo vamos a reaccionar a lo que estamos viviendo? Mire, versículo 11. Vaya al 11. Dice, y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, que se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Sabe que hoy en día es lo que estamos viviendo hoy en día? La gente tiene miedo. Mire qué tremendo. Saúl, ¿quién era Saúl? Saúl era el rey, el líder del ejército. No se suponía que él debería de estar enfrente de la batalla. Pero dice que Saúl tuvo miedo, tuvo temor. El asunto es, hermano, que el miedo se transmite. ¿Quién es el líder de la casa? Nosotros. ¿Usted es un líder? ¿Es el líder de su familia? ¿Cuántos dicen amén? La cosa es que si nosotros reaccionamos o nos movemos con miedo, nuestros hijos, hermano, se van a mover con miedo también. Saúl tuvo miedo, el ejército tuvo miedo. Dice que se turbaron, amén. Dice el diccionario que turbación es estado de ánimo de la persona que no sabe qué hacer o decir. O sea, Saúl y el ejército se congelaron. ¿Le ha pasado cuando algo pasa, ¿verdad? Algo de repente, ¿qué pasa? En lugar de correr, se queda ahí. Miren lo que hace el miedo, hermanos. ¿Cómo le fue en el temblor de esta semana? Salió corriendo. A mí me agarró durmiendo. Óigame, se congelaron. El asunto que el miedo es parte de nuestra vida, hermanos. ¿Sí? Venimos
de una descendencia caída. ¿Sí? Adán, dice la escritura, que oyó la voz de Dios. Dios le habló y dice la escritura que Adán le dijo a Dios: oí tu voz, me escondí porque tuve miedo. Es parte de nuestra naturaleza. Pero dice el verso que tuvieron gran miedo. ¿Se imagina? Si miedo nos congela, ¿se imagina doble? Hay gente que se ahoga, no porque no sabía nadar, porque tuvo miedo. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Se acuerda de Pedro? Era pescador, experimentado en el mar. ¿Y qué le pasó? Dice la escritura que miró la tormenta, quitó los ojos de Jesús y tuvo miedo y se hundió. Mira hasta dónde nos puede llevar el miedo, hermanos. No le hace que sea usted un profesional en natación. Le pega el miedo y se congela. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice miedo, sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Mano, no podemos quitar nuestros ojos de nuestro Salvador Jesús. Mire, Israel, el ejército del Dios viviente, temblando porque miraron a un hombre gigante con un aspecto feo. Y el rey, junto con sus ejércitos, tuvieron temor. 2. Miedo, dice, sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que desea. Y sinónimos, hermano, de confusión, de miedo es confusión, desconcierto, caos, desorden. Mire todo lo que trae el miedo, hermanos. ¿Sí? ¿Cómo vamos a reaccionar a ese reto? Vaya a el 11. Dijimos, ¿verdad? Estamos en el 11. Versículo 20. Vaya al versículo 20. No, perdone. Vamos más adelante. Versículo 22. Entonces David dejó su carga en manos de la guarda, en manos de que él guardaba el vallaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Yo quiero que note algo. Si vivimos por fe en el Señor, cuando nosotros miramos las cosas, las miramos en fe. ¿Cuántos dicen amén? Dice la escritura que nosotros no vivimos por fe, no por vista. David oyó las mismas palabras que oyó Saúl y el pueblo de Israel, el ejército. Las mismas palabras. ¿Sí? 24. Y todos
los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decían: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y examinará de tributo a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Y quitare el oprobio de Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? Yo quiero que note, David oyó las mismas palabras de Goliat, pero David no estaba oyendo a Goliat, ni estaba mirando a Goliat. David estaba mirando al Dios que él servía. Yo quiero que noten algo tremendo ahí, hermanos. Lo que el miedo puede hacer en la vida del creyente, de la iglesia. El miedo, hermanos, nos oscurece las promesas de Dios en nuestra vida. Dice la escritura que el pueblo huía de aquel hombre, de su presencia. Y luego ellos expresaban lo que el rey iba a hacer con aquel que le venciere. El rey había puesto unas promesas de que él lo iba a enriquecer, que le iba a dar a su hija y que no iban a pagar taxis. Mire, ni así nadie se motivó. Como ahorita va, le digo amén y no hay amén. Óigame, qué tremendo. ¿Cómo es posible? El pueblo repitió las promesas que Dios le dio, pero no había una motivación en ellos, porque tenían miedo. ¿Cuántas veces hemos leído, hermanos? Mire, está bien tremendo. ¿Cuántas veces nosotros hemos leído las promesas de Dios, pero como estamos aturdidos, las confesamos y las leemos o no las sabemos, pero no las creemos? Dice Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Aleluya, hermano. A donde tú vayas, a donde tú te muevas, a lo que tú hagas, Dios está contigo. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano, ¿cuántos son? Échemelos. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Qué tremendo, ¿ah? Promesas. Isaías 43, 1 al 2 dice: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre y mío eres tú. Aleluya. Tú eres de Dios. Dice la palabra: los que están en mis manos, ¿quién me los arrebatará? ¿Quién? ¿Quién te puede arrebatar de la mano de Dios? Pablo decía: ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, hambre, desnudez, espada o cuchillo. Ni lo alto ni lo más bajo. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Oh, hermano, qué promesas tenemos de Dios. El Dios creador del universo, el Santo de Israel, está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Decía el salmista: no temeré, aunque un ejército acampare contra mí, no temeré mal alguno. No temeré de lo que el hombre me pueda hacer, decía el salmista. Óigame, ¿se acuerdan de Daniel? Cuando iba a ser echado con él, Daniel y sus amigos, al horno de fuego. ¿Y qué responde Daniel? Aleluya. Sépate, oh rey, que el Dios al cual nosotros servimos no nos va a dejar. Sépate, aleluya, mundo, que al Dios que nosotros servimos, Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, dice la Escritura. Óigame, versículo 25, mire. Versículo, vamos al 32, hermanos, y ahí voy a cerrar. 31 y 37. Vamos al 31 y al 37. Dice: fueron oídas las palabras que David había dicho, y la refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Hermano, esto que estamos cruzando es una oportunidad. Este desafío es un tiempo de oportunidades, ¿sabe? Óigame, en estos tiempos se van a abrir lugares para que usted sirva a Dios, hermano. Porque con todo respeto, hermanos, va a haber gente que servía, pero ya no va a estar. Lo cual quiere decir que va a venir una oportunidad donde usted va a poder servir a Dios. Y David aprovechó la oportunidad. Es una oportunidad de que su familia tiene los puestos en sus ojos en usted,
Y es una oportunidad de demostrarle a nuestra familia inconversa que el Dios que servimos es el Dios grande y poderoso. Porque, hermano, ha habido tantas cosas, pero aquí estamos para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha dado la victoria. Óigame. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Todas las cosas que nos pasan en el servicio a Dios, todo problema, necesidad, hermano, aleluya, enfermedad, todo lo que cruzamos en nuestra vida, aleluya, Dios nos ha dado la victoria. ¿Y sabe qué se convierte eso? Un testimonio de poder. David estaba testificando a Saúl: mira, Saúl, esto me ocurrió y yo me enfrenté al oso o al león y Dios me dio la victoria. Así es que no te quejes. Si te estás pasando por algo, no te quejes. Tiene un propósito. Porque, hermano, ¿cómo podemos testificar del poder de Dios si no tenemos problemas? Hermano, si yo le pidiera a cada uno de ustedes que me testificara o me diera un testimonio, se iba a levantar y decir: yo estaba enfermo, pero Dios me sanó, aleluya. Porque entre más cosas suceden en nuestra vida, más gracia, poder, aleluya, hay en nuestra vida. Porque podemos experimentar en la necesidad o en la enfermedad el poder de Dios. Y puedo yo decir que Dios es poderoso. Sea oso o sea león, no importa. Qué tremendo, ¿eh? ¿Nos quedamos en cuál? Fuese león o oso, tu siervo lo mataba. 35. Y añadió David, escúcheme, esto no es por nuestras fuerzas. Esto no, hermano, esto que vamos a cruzar no va a ser por nuestras fuerzas o por nuestra habilidad o por nuestro entendimiento. Lo vamos a cruzar porque Dios va con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Añadió David. Sí, pues Goliat añadió, ¿verdad? Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve,
Jehová esté contigo. Hermano, dice la Escritura que no hay imposible para Dios. Para Dios todo es posible. En esta noche, mire, el reto de Goliat hacia el pueblo de Israel fue: si yo los venciere, vosotros serán mis siervos. Pero si ustedes me vencen, nosotros les serviremos. Hermano, no podemos quedarnos esclavos del miedo en este tiempo. No podemos quedarnos atados, porque si, hermano, nos quedamos esclavos del miedo, va a servir usted al miedo toda su vida. Esta pandemia va a pasar, hermanos. Se va a quedar, pero va a pasar, como algunas otras. Pero van a venir otras cosas. ¿Y sabe qué? Usted va a quedar atado en ese miedo y se va a volver a esconder. No podemos hacer eso. Yo no quiero ser esclavo del miedo. Prefiero, aleluya, agarrarme de las promesas de Dios, porque Dios tiene promesas para nosotros. Y el Señor, hermano, aleluya, ha dicho: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. En esta tarde, yo no sé, aleluya, cuál es tu condición, cuál es tu necesidad, pero Dios tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Dios no ha cambiado. Es el mismo, aleluya, ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Póngase de pie en esta hermosa noche. Hermano, ciertamente hay hermanos que se han alejado. Pero yo y usted que hemos, aleluya, vencido, ore por ellos. Ore por ellos. Porque no nos podemos, aleluya, quedarnos ahí. Porque nuestro Dios poderoso es. ¿Cuántos dicen amén? Incline su rostro. Voy a pedir a los músicos que pasen y adoremos en esta noche. Adórale, adórale, que Él vive, aleluya. Tu Dios tiene promesas. Dice, aleluya, en Apocalipsis: el que venciere, yo le daré de comer del árbol de la vida. El que venciere, yo le daré una piedrecita y le daré un nuevo nombre. Hermanos, en esta noche adórale, 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 adórale. Si tú no le conoces al Señor, o tu fe ha menguado, en esta noche, aleluya, ven a Él. Dice Hebreos: acerquémonos a Dios, al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. En esta noche acércate a Él. En esta noche, en el nombre de Jesús, te damos gracias, gracias. Aleluya, aleluya, a su nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Vamos a orar, hermano, y dar gracias por la ofrenda. Hasta eso el Señor nos ha bendecido. ¿Cuántos dicen amén?
Dios es fiel a su palabra, aleluya. Inclinemos nuestro rostro y demos gracias, Padre, gracias en esta noche, Padre, porque podemos ser partícipes de tu obra. Gracias, Señor, porque nada nos ha faltado, aleluya. Y tú has suplido, tú has sido bondadoso, hermoso, Padre. En esta noche, Señor, bendecimos esta ofrenda, los diezmos para tu obra, porque creemos, Señor, aleluya, apoyar tu obra. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria. Bendice a aquel que no puede, Señor. Si está en necesidad, súplele, Padre, para que en otra ocasión lo haga también. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén, amén. A su nombre, nuestros hermanos. Vamos a darle gracias a Dios para ser despedidos. Y no se olvide que Dios es fiel a sus promesas. Dice que en sus promesas es el sí. ¿Sí? El sí. En esta noche vamos a darle gracias. Padre, te damos gracias. Te damos honra y gloria. Gracias por estar en tu casa. Padre, te pedimos que nos guardes, nos lleves con bien a nuestros hogares. Bendice a tu pueblo. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que están en sus casas. Señor, ayúdales, Padre. Bendíceles y dale también, Señor, las fuerzas, Padre, para seguir adelante. En el nombre de Jesús los bendecimos y te damos toda la gloria y la honra en esta noche. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén. Dios le bendiga, hermano, aleluya, en esta noche. Amén.